pues tu amor es fiel, tu amor es fiel, y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará, no. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, porque sigue y sigue y siempre seguirá. Y tu amor llena y satisface mi alma, y jamás tendré que volver a temer, pues tu amor es fiel, tu amor es fiel, y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, en vida o en muerte, sé que tú me cubres con perfecto amor, tu inmenso amor. Mi pecado fue pagado, ya no hay nada que me pueda separar de tu inmenso amor. Tu amor, y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba. Una vez más, tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará, no. Y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor. Así es, Señor, tu amor nunca se acaba. Y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Dilo fuerte, tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca. ¡Hey! Y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, una vez más, tu amor, y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará, no. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará, no. Y tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu precioso amor. Así es tu amor, Señor, nunca nos abandona. Defiendes cada día, con tus ángeles rodeas. Mi deleite está en saber que eres el gran vencedor, mi ayuda y escudo, mi amigo y salvador. Por tu gracia estoy aquí adorándote, y al cantar de tu grandeza ante ti me humillaré. No hay temor en tu presencia, eres el gran vencedor. Y en tu gloria llena el templo, y que nos llene tu poder. Por
tu gracia estoy aquí adorándote. Aleluya. Nosotros intercedes y por nuestra salvación. Tú no puedes ser vencido, eres el gran vencedor. Tú eres Cristo el Mesías y esperanza tú nos das. Por tu gracia estoy aquí adorándote. Aleluya. Llegó el final, todo pareció acabar, ni la tumba ni la muerte te pudieron sujetar. Oh no, aleluya, tú eres vencedor, eres vencedor. Se postrarán, tú eres el vencedor, todo reino a ti vendrá, ante ti se postrarán, tú eres el vencedor, todo reino a ti vendrá, ante ti se postrarán, tú eres el vencedor, una última vez, oh reino. Todo reino a ti vendrá, ante ti se postrarán, tú eres el vencedor, el vencedor, el vencedor. Tú eres el vencedor, tú eres el vencedor. Aleluya. Tú eres vencedor, tú eres vencedor, aleluya. La muerte Jesús por mí venció. Tú has vencido a la muerte, Jesús. Tú nos haces más que victoriosos, Señor. Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad y tu poder es innegable
y eterna es tu verdad. Y las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza al unidos declarar: Dios, en lo imposible tú eres Dios, invencible, eres Dios del principio, tú eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío. Tú eres mío. Eres nuestro Dios. Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación. Tú eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad y tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Y las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esa alabanza al unidos declarar: Dios, en lo imposible tú eres Dios, invencible, tú eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío. Eres mío. Eres nuestro Dios y nada nos puede separar de tu hermoso amor, y nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios, y nada nos separará, no, del amor de Dios, del amor de Dios, y nada nos separará, no, del amor de Dios, del amor de Dios, nada, nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Dios, de lo imposible tú eres Dios, invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío. Tú eres mi Dios, de lo imposible tú eres Dios, invencible, tú eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío. Eres mío. Eres nuestro Dios. Tú eres Dios de lo imposible, eres Dios invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío. Eres mi Dios. Eres nuestro Dios.
eres nuestro Padre. Cuán grande es tu amor por mí, que a tu Hijo diste por mí. Ahora vivo en ti, Padre te amo, Padre te amo, sí. Con todo nuestro corazón te amamos, y ahora camino a ti, y tu amor me guía a mí, y me amas tal cual yo soy. Padre, me amas, Padre, me amas, y el amor de mi Padre, tan profundo amor, no hay como Él, no lo hay. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre. Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy. Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy. Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú, no lo hay. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy. El amor de mi Padre, y el amor de mi Padre, tan profundo amor, no hay como Él, no lo hay. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor, no hay como Él, no lo hay. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, tan grande amor, el amor de mi Padre, tan maravilloso, el amor de mi Padre. Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy.
completamente. Tuyo somos, Señor. Todo nuestro ser, todas nuestras decisiones, las sujetamos a ti, Señor. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor, no hay como Él. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre. Así es de grande tu amor, Señor Jesús. Incomparable amor, tan maravilloso amor. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias, mi corazón. Tú has sido fiel y tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias, mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, una vez más. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias, mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo, Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú le amas. Dile, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Repite fuerte después de mí, dice, oh, aleluya, fuerte. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él es fiel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Y gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Muchas gracias, Señor. Yeah. Oh, aleluya, fuerte. Oh, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Él es fiel. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Rey. Mil gracias. Mil gracias te doy, Señor, por tu bondad.
Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Y tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Y gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Y gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Muchas gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Hoy vamos a estar hablando de la autopercepción, de cómo nos percibimos a nosotros mismos. A veces es como una persona débil, a veces es como una persona fuerte, a veces por afuera no parece de eso, pero por dentro tenemos esa valentía, esas cosas que dice, ya yo puedo. Yo no sé de ustedes, pero yo puedo declarar que unas veces he recibido trabajos que de verdad no fui calificado para recibir, sino por solamente la confianza, convenciendo y animando a la persona que yo puedo hacer, hablando como fue algo fácil y luego llegando al trabajo, aprendiendo en el camino e incluso logrando, porque es parte de una personalidad. Tenemos personas que tienen de los dos lados, un lado de mucha confianza y otras personas que tienen mucho talento, mucha inteligencia, pero de muy poca confianza. Está muy deprimida, siempre casi caminando en su vida. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso y cómo debemos percibir a nosotros mismos. Es decir, puede ser una pregunta rara de cómo se percibe una persona a sí misma, pero ese es algo útil. Porque de verdad la autopercepción que tenemos impacta no solamente a nosotros, sino a los demás alrededor. Impacta a los amigos, impacta a la familia e incluso habla mucho a Dios. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Y qué quiere que ellos, los amigos, la familia, incluso Dios, qué quiere ustedes que ellos escuchen? Dios de verdad está fabricándonos. Él es el creador de todos, cada uno de nosotros. Y déjame decir, el Salmo 139 y verso 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable. Ve a la persona a tu lado y diles, mira, eres una creación admirable, bien guapito, bien guapita. Diles, está bien. Mira lo que el Señor ha hecho aquí. Tenemos una iglesia de los admirables. Tenemos una iglesia, porque Dios no fabrica basura, Él fabrica siempre lo mejor y está fabricándonos de una forma y con una intención específica para terminar un propósito que Él tiene por nosotros. Sigue diciendo no solamente que somos una creación admirable, y luego el salmista dice, tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Cada uno podemos terminar esa vida con la confianza que hemos hecho nuestro propósito. Hemos hecho lo que Dios quiere de nosotros. No estoy diciendo que siempre es así. Muchos no cumplan, pero tenemos todo lo necesario para cumplir el propósito que Dios nos está asignando. Y ese debía ser nuestra ambición día tras día. En
la lectura de ese día, esa semana pasada, teníamos oportunidad de comenzar a leer acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista funcionaba o trabajaba, obraba en sus dones, en sus talentos, cumpliendo el propósito de su vida de Dios. Yo debo decir que no estamos hablando solamente de la confianza, pero la confianza indica mucho. Yo una vez leí una encuesta. En esa encuesta, fue una prueba que fue hecha por un negocio de seguros. Y antes de contratar asesores de ventas, ellos tienen un examen para ver si esa persona es apta para el trabajo. Entonces, ellos lo hizo. Y en todos fueron unos aprobados porque ya calificaban muy bien en ese examen y otros quien fueron reprobados. Entre los reprobados, unos estaba, como había mencionado, bien animado, confiado, yo sí puedo, etcétera, etcétera, y convenció el negocio, la compañía, de contratarles. Entonces luego, después de un año, hicieron esa encuesta y hicieron ese inventario de los resultados de esos grupos de obreros, grupos de trabajadores. El lado quien tenía toda la inteligencia, el lado que calificaba muy bien en su examen de aptitudes, etcétera, ellos fueron un grupo. El otro grupo fueron solamente esos quienes fueron reprobados. Uno puede imaginar que los reprobados no tenían tanto éxito como los quien calificaban muy bien en el examen, porque no tenía tanta capacidad. Pero resulta que ese grupo, por la confianza que tenía, ganaba 50% más que el otro grupo. Por solamente hablar de la confianza, de la actitud, que yo sí puedo. Y nosotros necesitamos entender que Dios nos fabricaba de esa forma y Juan el Bautista está caminando dentro de sus capacidades, dentro de sus dones. Y vamos a estar leyendo un poquito de ese texto y dice en Juan, capítulo 1 y verso 19, en adelante dice, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Pero fíjense, no solamente preguntaron quién era, sino tenía idea ellos de quién era. Porque dice, no se negó de declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. En otras palabras, ellos llegando, observando a Juan el Bautista en todos sus dones, todo lo que estaba haciendo, ellos llegaron y dijeron, mira, ¿eres el Cristo? Pues hablando de esa, es muy impresionante. ¿Quién era ese hombre? Para predicar, para moverse en tanto poder que los sacerdotes, quienes entienden el Antiguo Testamento, estaban esperando al Mesías. Ellos mismos llegan y dicen, ¿eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? Y luego él dice, no soy el Cristo. Y verso 21 dice, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? ¿Quién es ese hombre? Déjeme decir, yo tengo 35 años predicando el Evangelio y yo sé que va a sorprenderles a ustedes muchísimo esa, pero ninguna vez después de una predicación había acercado a mí una persona preguntando si era yo el Mesías. Ninguna vez. Nadie me había preguntado, ¿eres el Cristo? Ninguna vez. Tampoco Elías. 35 años predicando, calculando más de 6,000 predicaciones y ninguna vez se quedó una persona tan impresionada de que debía decir, ¿eres el Cristo? Nada. Pero Juan, ¿quién era? Era una persona obviamente pero muy impresionante. Luego dice, ¿eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué tenemos que llevar? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Esa es la pregunta por nosotros.
¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo es que podemos responder a la visión de otras personas? Ellos pueden percibir una cosa, pero ellos nos van a preguntar, ¿quién eres entonces? Y esa fue la pregunta que hicieron hacia Juan el Bautista. Y luego en verso 23 dice, yo soy la voz del que grite en el desierto, endurecen el camino del Señor, respondió Juan. Con las palabras del profeta Isaías, algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogan, pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Es lo que dice. Entonces, Juan fue una persona bastante fuerte. Una persona con muchos dones, muchos talentos, pero a preguntarle quién era, cómo se perciba a sí mismo, ese Juan comenzó a responder, pues no soy nadie, no soy nadie. Y ellos dicen, pero tenemos que dar una respuesta a algo, de algo. Y él dice, mira, soy un voz, solamente un voz clamando, gritando. Soy una voz, nada más. Pero yo no soy digno ni de tocar el quien viene después. Y entonces él está diciendo, mira, a veces la grandeza se esconde. La grandeza de Dios, Jesús estaba en el mundo, pero no fue revelado todavía en ese momento. Y Juan, con todo su ministerio, estaba ministrando y tenía muchos logros, claro. Pero él ni un momento había perdido la vista. Es impresionante. Hoy día tenemos unos predicadores en el mundo que dice que son, y se presenta así, yo soy el apóstol tal. Yo soy el profeta tal. Pues ese me odia. Pues Dios no está llamándonos a poner nombres ni títulos, sino solamente, como dice Juan, de una voz indicando el camino. A lo mejor lo que podemos nosotros ubicar, como podemos nosotros ver o percibir a nosotros mismos, es como una persona quien solamente tiene el trabajo de pararse en la esquina, indicar a todos dónde va a tener la boda. Ese es el trabajo de nosotros, para indicar a Cristo Jesús, para indicarle a Él. Juan, cuando ellos están preguntándole quién era, Él dice, pues yo soy un don nadie, nada más. Es porque Cristo viene enseguida y Él es el quien merece toda la gloria. Pero ¿por qué estaban tan impresionados con Juan? Déjeme decir que en el estudio bíblico que tenemos los miércoles, les invito a venir los miércoles a las 6:45 por el estudio bíblico. Ahorita estamos en el texto, el libro de Éxodo, y estamos hablando y hemos hablado de la Pascua y de cómo están saliendo los israelitas de Egipto. Pero es interesante porque cuando Moisés llegó a decirles, mira, aquí estoy, el Señor de tus antepasados me ha enviado, ellos iban a preguntar, ¿quién es? ¿Por qué? Porque había pasado 400 años en esclavitud allá en Egipto. Y ellos no habían escuchado de parte de Dios. Habían pensado que a lo mejor Dios no existe todavía. Solamente son cuentas. Son una historia de fábula de pasado, de nuestros antepasados, que un Dios apareció y hizo todas esas cosas. Porque ahorita como un pueblo están viviendo 400 años sin palabra de Dios en esclavitud. Pero es interesante porque igualito llega al tiempo de Jesús. Porque a terminar el Antiguo Testamento, hasta entrar en el Nuevo Testamento, ese tiempo intertestamentario se llama, duraba 400 años también. Porque representaba de ese mismo esclavitud. Sin palabra de Dios. Tenían oraciones y motivos de rogando al Señor, pero por 400 años
no hubo respuesta. Imagínense. Pero en esa ausencia de la voz de Dios, de repente llega Juan y comienza a predicar con la unción, comienza a predicar con el Espíritu de Dios. Juan predicaba con poder y ese se asombraba tanto los sacerdotes que dicen, mira, eres el Cristo. Obviamente eres alguien, pero ¿quién eres? Y ellos siempre tenían la misma respuesta que estaban recibiendo de parte de Juan. Él dice, no soy. Porque la cosa es que Juan se percibió de una forma. Pero una cosa que me parece muy interesante es que una de las preguntas fue precisamente si Juan era Elías. Y si movimos a otro texto en Mateo capítulo 11, Jesús está hablando acerca de Juan y eso es lo que dice en verso 11, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Imagínense, Juan está diciendo, yo no soy nadie, pero Cristo está diciendo, no se ha levantado ninguna otra persona más grande. Juan dice, pues no, solamente una voz. Y Cristo luego dice, voy a seguir leyendo. Dice, más grande que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiera aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Entonces, ¿quién tiene razón? Al preguntarle a Juan si es Elías, él dice que no. Al preguntarle a Jesús acerca de Juan, Jesús dice que sí, es Elías. ¿Quién tiene razón? Pues déjeme decir que Cristo nunca echa mentiras. Nunca se miente. Entonces, obviamente sí es el Elías. Pero ¿cómo es posible que Juan está negando, diciendo que no soy Elías? Les propongo, no es porque no estaba, sino porque ese no fue su autopercepción. Porque él no estaba avanzando diciendo, yo soy alguien, yo soy una persona importante, impresionante. Él no se presenta como el apóstol Juan el Bautista. Él no se presenta como el gran profeta Juan el Bautista. No se presenta como el obrero de Dios, cualquier título que quiere poner. Él no se presenta así. Él dice, yo no soy digno ni de desatar esa correa de su sandalia. Yo no soy digno. Su percepción fue diferente. Entonces, unas cosas, ¿por qué puede negar? Porque primero, es ese verso en Mateo capítulo 11, es después de la muerte de Juan el Bautista. Cristo todavía no había dicho. Sí, Cristo le había dicho, mira Juan, solamente para que sepas, eres el Elías. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que Juan debía responder que sí. A veces nosotros mismos no entendemos el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Solamente estamos viendo un parte de trabajo, pero Dios nos está tocando para hacer grandes cosas por Él. De verdad, cuando uno comienza a operar en sus dones, gente puede ser impresionado y pensar que somos más que somos. Yo puedo hablar de autores de antigüedad. Recuerda que en momentos antiguos no tenía tanta movimiento de televisión y esas cosas. Y en esos momentos tenía esos autores de renombre. Y después de escribir sus libros que son famosos, las universidades enseguida les invitaban a compartir en la universidad, como acerca del tema de la lectura o del escrito, etcétera, para animar a los alumnos. Y es interesante, porque muchos de esos autores de renombre que tenían tanta facilidad de palabra escrita, no tenían facilidad de palabra en pública.
Son gente quien se gana energía y ánimo en la soledad. Y está escribiendo y solamente ellos con el papel, etcétera. Esa fue su vida. Y luego quiere agarrar eso, quien tenía ese libro que es famoso ahorita, agarrarle y ponerle enfrente de todos y de repente no puede hablar. Es como unos... Sí dice, mira, agarra el micrófono y dirija un parte de culto. Unos comienza a decir aún más calladito, mientras otros se animan con esa. Hay diferentes personalidades, obviamente. Juan tenía una personalidad y él dice, yo soy una voz, nada más una voz. Pero Cristo dice, no es alguien, él era alguien importante. No estaba él, Juan, para hacerse famoso. No es asunto de levantarnos a nosotros. Si después de compartir el evangelio con una persona, no debían estar tan impresionados con nosotros y dice, yo soy un discípulo de tal. Ese fue un problema en el libro de 1 Corintios. Recuerda que en los principios del libro está escrito Pablo diciendo, ¿cómo es posible que uno dice, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Apolos, yo soy discípulo de Cefas, yo soy discípulo de Jesús? ¿Cómo es posible esa? Porque ninguno de nosotros fuéramos crucificados por ustedes, solamente a Cristo. No hemos hecho nada, solamente estamos por entregarles al quien pertenece, al novio, a Cristo Jesús. Es solamente por Él. Eso es lo que está pasando. Hoy día hay gente, cristianos incluso, quien quiere ser más y más famoso. Y se presenta de esa forma. Pero esa no es la forma que Dios quiere de nosotros. Sí dice que Él, Juan el Bautista, era el Elías. ¿Qué significa? Pues pensamos en Elías. Elías del Antiguo Testamento, en ese primer Reyes, habla mucho. Sí, es cierto. Pero es un profeta de poder. Lo más famoso de renombre fue cuando desafió a todos los profetas de Baal. Y tenía una confrontación allá en Monte Carmelo. Y allá estaba dándoles oportunidad de llamar fuego del cielo. Y es interesante el texto. Pero luego Elías, agarrando la palabra, y comienza a decir, mira, dejamos más agua. Ponemos todo en orden, pero más agua para que sea imposible. Y hay un momento en cuando Elías, dejando de trabajar, dejando de ordenar más agua, toma unos pasos por atrás y solamente con su voz dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escuche mi voz ahorita, que todo ese pueblo sepa que hay un Dios en Israel. En ese momento cayó fuego del cielo, consumiendo no solamente el sacrificio, sino también el agua y las piedras. ¿Y qué fue la respuesta de todo el pueblo? El pueblo comenzó a decir, wow, Elías, eres una persona impresionante. No. Todo el pueblo estaba diciendo, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Todo lo que hizo no fue para ganar por Él un nombre, sino agarró el nombre, la fama de Dios. Esa es la razón que Juan el Bautista era el Elías. Porque no estaba agarrando la fama, sino él estaba diciendo, yo no soy nadie. Viene uno enseguida, viene uno. ¿Sabe que en el mundo tenemos personas quien se imaginan más grandes? Por ejemplo, en la semana pasada, pues hace 8 días, elegimos un presidente nuevo. No les voy a decir mucho, solamente que mi candidato no ganó. Pero antes, muchas personas se imaginaban como presidente. Cada candidato, por
presentarse en el debate y ante pues cualquier entrevista, etcétera, estaba respondiendo porque se imaginaba como presidente. Pero poco a poquito, como saben ustedes, de que cuando fue desafiado unos, comenzó a bajar en su imaginación y no se imaginó como presidente. ¿Qué pasó? Salieron de esa carrera y decidió no seguir con esa. Ese pasó con varios de los candidatos antes de la elección. No había perdido todavía, pero decidieron no, porque incluso ellos no podían imaginarse como presidente. Pero terminando, teníamos unos quien todavía se imaginó presidente. Ese habla mucho. Uno es precisamente lo que se imagina. Yo puedo decir también, en cualquier negocio, puede ir a Walmart y encontrar uno quien no tiene un puesto más alto que otra persona, pero se imagina como jefe, gerente. Es cierto. Y comienza esa persona a dictar, ordenar diferentes personas y ellos se mueven. ¿Por qué? Porque tiene que mover, porque esa persona es gerente. No, solamente porque se imagina una persona con autoridad y comienza a hablar de esa forma y otras personas responden. Yo he visto esa. Si imagina autoridad, de repente tiene autoridad. Si imagina débil, de repente es débil. Te puedo garantizar, si una persona llega y dice, mira, mañana va a ser horrible, va a ser uno de los peores días de mi vida, voy a levantarme enfermo, etcétera. ¿Sabe? Yo casi les puedo garantizar que mañana va a tener un día horrible. ¿Por qué? ¿Porque es profeta? No, porque así se imaginó y decidió y aceptó. Nosotros tenemos que imaginar entonces lo correcto. No podemos ser orgullosos de quién somos, pero reconociendo el poder que Dios nos ha dado. Juan el Bautista no dice, miren, no, escúchame, porque él tenía mensaje. Él dice, no dice, yo no soy digno de escuchar. Él dice que yo soy una voz. Nosotros necesitamos entender la diferencia entre la confianza y el orgullo. Necesitamos aprender la diferencia entre el pesimismo y una persona débil. Nosotros tenemos que responder. En Isaías 66, el verso 2, el último parte dice, yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. ¿Por qué digo eso? Porque es importante que permitimos que Dios nos levante. Santiago 4:10 también dice esa, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. No es una decisión de nosotros. Y es interesante lo que observamos en la vida de Juan el Bautista. Él dice que yo no soy nadie, es Cristo. Está dando toda la gloria a Cristo Jesús. Está expresando a Cristo, tal como Elías. No dice, yo no soy nadie, solamente es el Señor. Es el Señor, mira al Señor. Todo el pueblo dice, el Señor, Él es Dios. Pero ¿qué estamos? Aquí, todos los años después, estamos todavía usando el nombre de Elías, porque Dios lo levantó. Estamos todavía hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no había otro más importante, más grande que Él. Dios sabe cómo levantarnos, exaltarnos, si le permitimos. Pero necesitamos ocupar nuestro lugar, donde debemos estar. En otra parte del mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 30, Juan el Bautista dice eso. A Él, indicando a Cristo, le toca crecer y a mí menguar. Lo que dice. En otras palabras, Él dice, no es asunto mío. ¿Por qué dice eso? Sus discípulos están llegando a Juan y dice, Juan, casi todos te están abandonando. Están buscando a ese otro quien dijiste que es el Cristo. Juan, debemos planear una campaña. Juan, debemos preparar una comida, una cena buena, invitar a todos para recuperar la fama.
¿Y saben la respuesta de Juan? Él dice, está bien. Yo no voy a planificar otra cosa. Yo solamente puedo ser quien soy. Y a mí me toca menguar y a Él crecer. Si tenemos nosotros esa idea, esa concepción de nosotros, el Señor nos puede levantar. Él puede ser. Y sabe que Juan seguía siendo la voz hasta el final. Incluso fue encarcelado por lo que había dicho, matado por no decir al contrario. Tenía siempre la voz declarando lo correcto, como había mencionado. A nosotros nos toca estar en las esquinas, porque hay una boda de Cordero, que Cristo quiere que toda su iglesia, todo está participando. Pero unos están desviados, perdidos. Y nosotros necesitamos ser los quienes están puestos en las esquinas, diciendo, adelante, es por acá. Adelante, es por acá. Y sabe, llegar a la boda, nadie va a decir, mira, entrando en la... ¿Pueden ustedes imaginar la boda del Cordero? Si han estado en una boda de lujo antes, pues, qué bueno. Ese mes de julio celebramos Lori y yo 30 años de matrimonio. Y el día en cuando nos casamos en el día de más calor del año, tocando a 50 centígrados. Y estaba yo en mi traje, con corbata. Y Lori con pues todo lo que es. Y su vestido pesaba no sé cuánto. Así estuvimos. Pero fue una boda hermosa, bonita. Según a las fotos, porque no recuerdo. No, sí recuerdo, mi amor, sí recuerdo. Pero sí fue una boda bonita esa. Podemos solamente imaginar la boda de Cordero, cuando está todo preparado. ¿Creen ustedes que va a estar llegando los invitados a la boda, celebrando en todo ese esplendor y decir, es maravilloso? Y todavía me quedo impresionado por el muchacho, la muchacha en la esquina indicándome dirección. No. Ellos van a estar, wow. Todo. Y nosotros vamos a estar llegando y decir, pero es todo por Cristo. Todo por Cristo. Tenemos que tener esa imagen siempre pegada en la mente. No puede ser que nosotros nos levantamos, sino que nuestra autopercepción sea correcta. Que somos una voz, que somos un dedo, nada más indicando dirección. Ese es lo que nos toca. Usando todos los dones, todos los talentos que el Señor ha depositado en nuestra vida para indicarles la dirección, porque es de Cristo Jesús. Y les puedo garantizar algo: lo mismo que pasó con Juan el Bautista iba a pasar con nosotros, porque si somos fieles en hacer nuestro trabajo, que sea de trabajo, indicando la dirección correcta, el Señor sí va a exaltar, sí va a levantarnos. Y ese va a causar lo mismo que pasó con Juan el Bautista. Gente va a venir y acercarse a ustedes y preguntarles, ¿eres alguien? ¿Eres de esa? ¿Eres de una persona importante? Porque cuando cumplimos con todos los deberes de nuestro propósito, va a venir y decir, wow. Pero en ese momento podemos decir, no, es Él quien es importante. Y en 1 Pedro, capítulo 5 y versos 5 a 6, dice así mismo, jóvenes, sométense a los ancianos. ¿Por qué dice eso? Porque está hablando de la humildad. Revístense todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos quieren más gracia? Y luego dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo.
Eso es lo que esperamos. Autopercepción, ¿qué es? ¿Que nosotros no somos nadie? No, al revés. Somos una obra del Señor maravilloso. Tenemos dones, talentos, y todo eso es para declarar a Él. Todos pueden estar impresionados, tal como fueron impresionados con Juan el Bautista. Pero respondemos, yo solamente soy una voz. Yo solamente soy un dedo. Yo solamente soy uno quien puede escribir un poquito. Yo solamente, y usando todos tus dones para avanzar a Él. Y Él nos exaltará. Inclina tu rostro conmigo, por favor.